Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, pues, como ya se ha dicho, vamos a estar aproximadamente unos 35 minutos, 40 minutos de exposición, en las cuales os voy a intentar dar desde mi punto de vista cuáles son los principales factores de riesgos, los tipos de modelos de evaluación de riesgos, cómo se integran con las distintas normativas como Solvencia II y hacia dónde vamos, dado que hay mucha analítica detrás, hay mucha data driven, ¿no? Y todas las partes de stress testing y las técnicas de modelización, pues hacia dónde nos está llevando esa gestión de riesgos de las aseguradoras. Una vez que terminemos, estaré encantado de contestar todas las preguntas que tengáis. Y al final, lo primero que tenemos que definir es, oye, ¿qué es un riesgo, no? Y la palabra riesgo es una palabra que proviene del árabe y, como dice aquí la slide, proviene de una palabra que se llama risk, que hace referencia a lo que depara la providencia, ¿no? Con lo cual, oye, el riesgo siempre lo hemos entendido como igual algo malo o algo negativo, ¿no? Pero al final es una probabilidad que ocurra una contingencia o de sufrir un daño, ¿no? Y aunque nos lo parezca, o aunque no nos lo pueda parecer, o que algunos tengamos alguna percepción negativa por esa versión que solemos tener los humanos hacia el riesgo, es algo consustancial a la condición humana, ¿no? Y a la hora de adoptar cualquier tipo de adopción asumimos riesgos, ¿no? Si nos centramos en el ámbito financiero, es la probabilidad de sufrir una pérdida o un quebranto económico, ¿no? Pero es verdad que ese riesgo y esa probabilidad de sufrir un daño también nos genera oportunidades. No obstante, al final siempre vamos a aludir a ese concepto de riesgo pues con ese índole o aspecto negativo, ¿no? Si no bien, pues esa oportunidad con la que viene el riesgo, pues es la incertidumbre a la que estamos permanentemente sometidos y debemos verla como nuestra realidad y no como nuestra adversaria, ¿no? Ya que puede generar muchísimas oportunidades, ¿no? La historia de la humanidad está llena de ejemplos que ponen de manifiesto cuál es la dificultad de predecir el futuro. Y grandes personajes, importantes instituciones, pues básicamente han mostrado pues, una cierta incapacidad manifiesta para predecir el futuro, incluso referidos a los aspectos más próximos a su ámbito de gestión, ¿no? Y sabiendo que el futuro es incierto y sabiendo que la probabilidad que pueda surgir un riesgo, ¿no? Y os pongo algunos ejemplos de personas célebres, ¿no? Sir Walter Price, que era el director de Post Office, decía que los americanos necesitaban el teléfono, que nosotros no, porque teníamos mensajeros de sobra. O, por ejemplo, el director de la US Patent Office, Charles Dull, lo que decía que todo lo que se puede inventar ya ha sido inventado, ¿no? O Thomas Edison, en 1922, como decía, que esta locura por la radio morirá con el tiempo. O incluso el presidente de IBM, Thomas Watson, como decía en 1943, que había un mercado mundial para 5 ordenadores, ¿no? Vemos otras frases como, por ejemplo, el fundador de Digital Equipment, Ken Olsen, que no había necesidad de tener un ordenador personal en cada casa, o incluso el mismo Bill Gates en 1981, como nadie iba a necesitar más de 600K de memoria en su ordenador personal, ¿no? Con lo cual, oye, está claro pues que incluso personas que consideramos muy inteligentes y que probablemente hayan cambiado el mundo tal como lo conocemos hoy día, oye, pues han sido incapaces de predecir el futuro, ¿no? Y bueno, pues en ese ámbito de intentar eliminar o gestionar de una forma lo mejor o más efectiva el riesgo, lo que sí que podemos hacer y lo que debemos hacer es conocer los riesgos que estamos expuestos, tratar de medir la probabilidad que se den esos riesgos y, por supuesto, una vez que lo conozcamos y sepamos la probabilidad, estar en posición de gestionarlos correctamente si se producen, ¿no? Con lo cual, esa gestión de riesgos en cualquier ámbito debe ser fundamental y debe estar muy unida al plan estratégico que tenga cualquier empresa, ¿no? Es verdad, pues oye, que nos enfrentamos a un mundo pues que ya sabemos que la globalización, pues, y sobre todo los mercados financieros, ha partido de una serie de factores, circunstancias que han permitido pues, integrar los mercados financieros, ¿no? Y la desregulación financiera y la libertad de capitales es uno de ellos, ¿no? Pero uno de los factores probablemente más relevantes en este cambio
ha sido lo que es el avance tecnológico y relativo en la conexión entre mercados, ¿no? Lo que ha facilitado y ha unificado con los sistemas de liquidación y de compensación de las operaciones y ha hecho más ágil lo que es la negociación con servicios integrados de distintos mercados y mejorando ese binomio rentabilidad-riesgo para los inversores. Como resultado pues, de este gran cambio en el entorno económico y en el sistema financiero y lo que es la dinámica de la comunicación, pues ha sido inevitable la evolución y la aparición de nuevos productos financieros caracterizados por la innovación financiera. Al final, la finalidad de estos nuevos productos no es más que cubrirse ante el inevitable pues, incremento de la volatilidad, del mayor riesgo del conjunto de las operaciones financieras. Y es un aspecto negativo de la globalización y de la elevada vinculación, interconexión entre los mercados, es el efecto contagio de las crisis financieras. Oye, yo creo que muchos de vosotros recordaréis la crisis de las hipotecas subprime que se inició en el año 2007 en Estados Unidos y seguidamente pues, desencadenó pues, una reducción de liquidez en el mercado de crédito global, impactando en diferentes países, ¿no? Y poniendo de manifiesto la habilidad del sistema financiero mundial y también de su marco regulador. Yo creo que ahí probablemente el momento cumbre pues fue en septiembre del año 2008 con la quiebra de Lehman Brothers, ¿no? Otro ejemplo mucho más reciente pues ha sido pues a finales del año 2019 con el COVID-19, ¿no? O sea, con esa crisis del coronavirus, cómo se fue contagiando todo el mundo, no solamente a nivel sanitario, sino también a nivel financiero. Con lo cual, oye, lo que sí que hemos visto que a lo largo de los últimos años los mercados financieros han sufrido una transformación en todos los sentidos y estos cambios se deben pues, a una combinación de distintos factores que están relacionados entre ellos y podemos clasificar estos componentes como factores que pueden ser bien del entorno, bien de la oferta o bien de la demanda o bien una combinación de todos ellos, ¿no? Y cuando hablamos de factores del entorno, pues lo que estamos obligados es hacer referencia pues, a una serie de elementos como son la desregulación y la desintermediación financiera y la evolución de lo que son las tecnologías de información y de comunicación que han favorecido esa interconexión entre los agentes, ¿no? Y la combinación de estos elementos permite explicar gran parte de los cambios que han sufrido los mercados financieros en los últimos años, ¿no? Si tiramos muchos años para atrás y igual nos vamos a finales de los 70, pues los sistemas financieros estaban altamente bancarizados, sometidos a una fuerte regulación y control que limitaba la actuación en general, ¿no? Y dentro del marco de regulación bancaria y aseguradora, pues había coeficientes de inversión obligatorios para financiar determinado tipo de actividades o para cubrir determinado tipo de actividades, ¿no? Los tipos de interés estaban fijados por ley, de forma que creaban un diferencial mecánico entre los tipos de activos y de pasivos, ¿no? Y de este modo no se aseguraban únicamente pues, los beneficios de las entidades financieras, sino que además se dificultaba sustancialmente la competencia entre precios, ¿no? Y la única competencia entre pues, las entidades aseguradoras o financieras era el volumen de negocio y por este motivo se configuró una estructura bancaria con una densa red de oficinas y lo mismo la aseguradora, ¿no? Por el contrario, el proceso que estamos actualmente viviendo de desintermediación en estos dos sectores ha sido basado en la desaparición progresiva de estos intermediarios y la sustitución por mediadores, ¿no? Que han implicado un desarrollo creciente en los mercados financieros, especialmente el de capitales, con una consecuencia pérdida de relevancia de los productos aseguradores y bancarios más tradicionales, ¿no? Así pues, el origen pues, de las rígidas regulaciones nacionales de los años 70 a un mercado internacionalmente altamente regulado y a un panorama completamente diferente que el que vivimos ahora, ¿no? Y el resultado de este nuevo marco, pues lo que supone es una movilidad mucho más alta de capitales, ¿no? Y consecuentemente esa eliminación de fronteras y por el contrario, pues también ha provocado una mayor complejidad de los mercados como consecuencia de esa mayor inestabilidad y de volatilidad, ¿no? La respuesta frente a esta inestabilidad pues, ha sido un incremento por la demanda de distintos tipos de productos para protegerse en oscilaciones de precios, ¿no? Y otro factor importante pues, es el cambio tecnológico, ¿no? El principal coste pues, de un intermediario financiero, pues básicamente suele ser lo que es la gestión de la información, la cual es necesaria para abordar diferentes riesgos, especialmente pues, pagos para gestionar esa compra de títulos o compra-venta de títulos, el pago de correspondientes obligaciones, o la solución para distintos tipos de conflictos o incumplimientos en los mandatos contractuales, ¿no? En las últimas décadas, pues hemos visto pues, disponer de
un proceso de tratamiento y gestión de información a un coste relativamente bajo, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya entendiendo un poquito la globalización financiera como la creciente dependencia financiera mutua entre los países del mundo ocasionada por ese mayor volumen y la variedad de transacciones, pues crea una integración o interconexión entre los distintos mercados domésticos a un único mercado financiero internacional que ha cambiado drásticamente lo que es el entorno económico y modificado el sistema financiero y asegurador a nivel global, ¿no? Este cambio tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? Y bueno, pues mientras que en el pasado, pues la mayoría, por ejemplo, de las bolsas estaban limitadas por las fronteras nacionales y sus industrias específicas, hoy en día pues se puede observar una expansión internacional de los mercados financieros y una consolidación en las bolsas financieras mundiales cada vez más fuerte, ¿no? Y es una clara señal, por ejemplo, que los índices bursátiles de diferentes centros financieros son arrastrados a la baja de cualquier información negativa de un mercado financiero nacional en particular, ¿no? Y ese proceso de integración pues comporta pues efectos muy positivos para empresas y accionistas en todo el mundo, ¿no? Esta globalización pues lo que permite a los inversores de cualquier país no restringirse a posibilidades en mercados de un territorio nacional, sino que pueden colocar sus capitales o sus seguros en diferentes mercados del mundo, ¿no? Aprovechando así alternativas de inversión pues más a nivel internacional y diversificando al máximo, ¿no? Las empresas, por su parte, pues al final pueden captar recursos a unos costes bastante inferiores a los que los tendrían en mercados locales y beneficiarse de economías de escala, ¿no? Y como consecuencia pues, de la interconexión entre los mercados financieros, pues incrementa la eficiencia en las operaciones para reducir costes y favorecer una mejor asignación de recursos a nivel mundial, ¿no? Y el resultado pues, es una mejora de las combinaciones de riesgos-rendimiento para los inversores. La innovación financiera pues está en el eje, ¿no? Y resulta, es un concepto que podemos ser todo lo precisos o imprecisos que queramos, ¿no? Y a pesar de todo, pues se puede entender como el desarrollo dentro del sistema financiero de nuevos productos, procesos y mercados para aumentar esa eficiencia del sistema o bien para hacerla más completa, ¿no? Actualmente pues está introducida pues a través de distintos tipos de técnicas, sobre todo técnicas matemáticas y estadísticas y de inteligencia artificial. Bueno, tenemos que tener en cuenta pues que un enfoque pues sistémico pues para ayudar a las organizaciones a importar su daño o tamaño o misión pues a identificar distintos eventos, medir, priorizar y responder a riesgos de los proyectos que se pongan en marcha, ¿no? Y es fundamental como parte de la estrategia de la empresa y al final los tres pilares analíticos en la teoría de las finanzas actuales es el valor del dinero en el tiempo, lo que es la valoración de los activos y por último lo que es la gestión de riesgos, ¿no? Con lo cual las empresas participan en un negocio de gestión de riesgos y las más competentes lo suelen conseguir y otras fallan, ¿no? Mientras que algunas asumen pasivamente riesgos financieros y otras intentan crear ventajas competitivas a través de una exposición juiciosa a estos tipos de riesgos, pues en ambos casos los riesgos deberían ser vigilados cuidadosamente ya que significan pues, un alto potencial de pérdidas financieras importantes enfrentándose cada vez más a factores que crean inseguridad. Bueno, pues además, bueno, pues aquí lo que tenemos que ver, pues que el sector asegurador tradicionalmente ha usado, pues habitualmente los mismos tipos de modelos cuantitativos, ¿no? Principalmente para tarificar y calcular las provisiones, aunque también han sido utilizados para calcular la solvencia y los requerimientos de capital, enfocándose principalmente en la estimación de valores esperados más que en la desviación a posteriori de esos valores, ¿no? Además, en general no cubrían pues, lo que es la totalidad de los riesgos de las aseguradoras que estaban expuestos, ¿no? Recientemente y debido pues, a los avances de los sistemas de información y muchas veces también de las telecomunicaciones, pues estos modelos lo que se han ido enriqueciendo y ganando una complejidad e incorporando todos los riesgos en uno solo, ¿no? Y cuyo objetivo es una asignación eficiente de capital, ¿no? Vemos cómo modelos internos de gestión de riesgos pues existen desde hace varios años, pero recientemente pues están apareciendo modelos más avanzados que inicialmente pues pueden ser utilizados por grandes aseguradoras, especialmente aquellas que operan en distintos países y por las aseguradoras también, y sobre todo que tengan un tamaño pues, suficiente para poder analizar y crear estos modelos
muchas veces de estadística avanzada, pues tipo Machine Learning, ¿no? Aunque estos modelos se han desarrollado en ausencia de una regulación al respecto, pues se ayuda a mejorar los estándares de gerencia de riesgos en general y a conformar pues, un mercado pues, regulador, lo que es Solvencia 2, que ayuda a comprender mejor los riesgos del sector asegurador en su conjunto en un mundo que cada vez es más complejo, globalizado y con los riesgos con mayores dimensiones y estrechamente interconectados, ¿no? Con lo cual, en el proceso de gestión de riesgos, lo primero que debemos hacer es identificar, analizar y evaluar la realidad de los riesgos soportados, y esto es una labor básica y aparentemente pues podríamos decir que fácil de ejecutar, ¿no? Sin embargo, pues en ella está el juego del resto del proceso de gestión de riesgos. Resulta fundamental no cometer fallos, ¿no? Es en esta primera fase de reconocimiento de la realidad, ¿no? Cualquier error tiene un efecto negativo, expansivo, con consecuencias que no se acaban nunca, ¿no? Y puesto que afecta negativamente pues, a una política de control, de financiación o de administración de los riesgos de una organización. Con lo cual, la gestión de los riesgos de las aseguradoras, pues como conclusión de esta introducción, debería cubrir los elementos claves del ciclo de negocio, así como una gestión adecuada de los riesgos a los que la compañía está expuesta, donde se vinculan cada fase de negocio del ciclo de negocio y desde la orden de la cobertura del seguro pues hasta la gestión de siniestros, pasando por la administración o la gestión del seguro por la aseguradora a un riesgo concreto, ¿no? Por ejemplo, pues en la fase de inversión de la prima de seguro, pues aparece el riesgo de inversión y en todas las fases del proceso, pues está implícito, por ejemplo, el riesgo operacional. Pues después de haber visto, pues en alto nivel, pues lo que es una introducción pues, a esa gestión de riesgos en el segmento asegurador, pues ya vamos a detallar un poquito cuáles son pues, las distintas partes, ¿no? Primero vamos a empezar por los factores de riesgos, ¿no? Y bueno, yo creo que para identificar exactamente los factores de riesgo se precisa, lo primero, una buena experiencia y conocimientos especializados, ¿no? Algunos escenarios pueden vincularse a eventos observados en el pasado, permitiendo así a las aseguradoras basarse en la experiencia. Una vez que se ha identificado cuáles son los factores de riesgo, pues se deben formular cuáles son los modelos cuantitativos, ¿no? Para muchos factores de riesgo, por ejemplo, el de suscripción es suficiente para especificar cuáles son las distribuciones individuales en función de una frecuencia, por ejemplo, anual o mensual o trimestral, depende la magnitud y la gravedad. Sin embargo, pues hay que utilizar pues, el aumento de la información disponible para actualizar constantemente escenarios, ¿no? Amenazas, y en la práctica pues, se describen frecuentemente pues, en distinto tipo de distribuciones, ¿no? Y para obtener una distribución de probabilidad, pues factores de riesgo deben combinarse, ¿no? Una vez obtenido un modelo de riesgo de la compañía, pues se puede evaluar si dispone del capital o el nivel de capital adecuado, ¿no? Hay también escenarios cuyos efectos no se han comprobado, ¿no? Pero podrían incurrir en el futuro, y lo hemos visto en el COVID con estos llamados por Alan Taleb como cisnes negros, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en algún seguro pues, de vida, pues hace medio siglo, pues la septosis pues, no era considerada un peligro, ¿no? Ello es posible porque los eventos que se producen en años consecutivos pueden considerarse como independientes y porque las distribuciones probabilísticas subyacentes no varían en el tiempo, ¿no? Y para obtener pues, la información sobre la totalidad de una empresa, pues lo que se tiene que es que construir y analizar la distribución de probabilidad y el resultado en su conjunto. También hay que representar pues, las dependencias entre los diferentes factores de riesgo, ya que mientras los factores de riesgo de suscripción se consideran independientes, se deben prestar pues, atención o especial atención a los factores de riesgo operacionales, sistemáticos o sistémicos, donde las dependencias son muy frecuentes, ¿no? Y teniendo en cuenta pues, la estructura de lo que es el sector de seguros, pues podemos suponer que en un año muy desfavorable, es decir, en el que se produce una multitud de grandes siniestros, afectaría igualmente a otros competidores, ¿no? Puesto que la capacidad disponible se reduce a causa de los pagos por siniestros, lo que podemos suponer es que la prima de riesgo se encarecerá y los negocios volverán a ser más rentables, ¿no? Así podríamos aspirar, tras un año extremadamente adverso, que se mantenga una disposición suficiente de capital para estar en condiciones de aprovechar plenamente lo que serían las distintas oportunidades de mercado que pudiesen darse, ¿no? Bueno, pues otro de los aspectos que debemos ver es, oye, ¿cuáles son los distintos tipos de riesgos, ¿no? Y si nos vamos a los riesgos de suscripción pura, pues
que al final es el principal riesgo asociado con el negocio asegurador, pues tenemos que ver cuál es el coste real de los siniestros derivados de los contratos que difiere estimados, los contratos que fueron calculados, ¿no? Y bueno, pues tenemos que tener en cuenta pues distintos tipos pues de variables, ¿no? Por ejemplo, como la prima pura, ¿no? Esa esperanza matemática de la ley de distribución de la siniestralidad anual conocida, las distribuciones, por ejemplo, el número de siniestros sin importe de cada uno de ellos, ¿no? O lo que es el recargo de seguridad, ¿no? Que se destina, pues, básicamente a las fluctuaciones negativas de la siniestralidad esperada. O cuáles son los gastos de administración y el margen de los distintos componentes económicos comerciales del precio del seguro, ¿no? O cuál es el riesgo de estimación incorrecta, ¿no? Esa previsión de pérdidas que está basada en un adecuado conocimiento de la distribución de pérdidas, o incluso pues, el riesgo pues, de la desviación aleatoria o un riesgo de cambio o unas previsiones insuficientes, ¿no? Por otro lado, pues tenemos que entender también la importancia del riesgo de suscripción pura, ¿no? Que pues aquí en este sentido pues podemos también tener en cuenta pues ese riesgo de gestión de la suscripción, ¿no? Esa exposición al riesgo de suscripción que depende de los distintos procedimientos de suscripción de la aseguradora para controlar la calidad de los riesgos afectados, ¿no? O el riesgo de crédito, ¿no? Cuando un contrato deudor no cumple sus obligaciones contractuales, es decir, el riesgo de no comprar unas deudas pendientes por parte de terceros, ¿no? O el riesgo operacional que podemos tener, o el riesgo del reaseguro, es decir, ese nivel de protección disponible de una aseguradora que se establece por extensión y la calidad del riesgo asegurado, ¿no? O el riesgo de mercado o de inversión o otros riesgos relacionados como por ejemplo el riesgo de liquidez o el de gestión activo-pasivo o incluso el riesgo de gastos, ¿no? Bueno, pues esos son los riesgos pues, más de carácter general para los seguros, pero no podemos olvidarnos, por ejemplo, de los riesgos legales y de los riesgos jurisdiccionales, que son riesgos asociados con impactos financieros de los cambios en la regulación y en la ley, ¿no? Y por ello es necesario que las aseguradoras comprendan cuáles son las implementaciones de estos cambios e implementen, pues, sistemas internos para cumplir con los requerimientos de las entidades supervisoras, ¿no? Un ejemplo de este riesgo pues, puede aparecer, por ejemplo, en el seguro de salud, ¿no? Que están muy regulados por los Estados miembros, marcado continuamente por los límites entre lo que es el sistema de salud público y el privado, ¿no? Y además las aseguradoras en general necesitan revisar la idoneidad de las previsiones a la luz de sentencias jurídicas sobre un particular ramo o tipo de pólizas que afecten al resto del sector. Y esto lo hemos visto mucho en el COVID-19, ¿no? Y por último, el último riesgo que comentamos es el riesgo de mercado, como otros riesgos sistémicos, ¿no? Bueno, y en el riesgo de mercado, pues aquí he puesto algunos de los principales tipos de riesgos y yo creo que merece la pena comentar el riesgo de cambio tecnológico, que ahora es bastante elevado y se refiere, pues básicamente, al rápido desarrollo de nuevas tecnologías que impactan en diferentes áreas de negocio asegurador, ¿no? Al final los cambios tecnológicos pueden aumentar pues, lo que es la contaminación y afectar la salud de las personas, impactando de esta manera la siniestralidad de los seguros de salud y la responsabilidad civil, médica o medioambiental, ¿no? Y otro tipo de consecuencias derivadas de los cambios tecnológicos son, por ejemplo, el impacto de las nuevas tecnologías en la distribución de seguros o el desarrollo de modelos para el cálculo de primas y el control de solvencias, ya que, por un lado, mejora los costes administrativos y los precios de compañías que suelen ser más ágiles e innovadoras, pero también aumenta el tamaño y el riesgo de las inversiones, por ejemplo, en desarrollos informáticos, ¿no? Una vez desarrollados o identificados y evaluados estos riesgos y habiendo conocido cuáles son las circunstancias específicas de cada aseguradora en el momento que se realice pues, el análisis y de sus previsiones de evolución, pues ya se estaría en posición de poder valorar y ponderar distintos aspectos que configuren la gestión y la transferencia de riesgos, como su probabilidad, grado de tolerancia e intensidad y lo que está fuera de los distintos estudios que se hagan, ¿no? Bueno, dentro de los tipos de modelos de evaluación de riesgos, pues al final, pues básicamente, pues vemos cómo los modelos internos, como están muy extendidos, básicamente hay dos tipos de modelos, que son los estáticos y los dinámicos. Los estáticos que se basan principalmente en los estados financieros como magnitudes de referencia
para el cómputo de niveles de solvencia, y aquí utilizan el balance, la cuenta de resultados, el cash flow, ¿no? Para de distintas partidas y poder hacer un modelo, ¿no? También hay modelos dinámicos que se basan más en proyecciones de flujo de caja, ¿no? Los modelos basados en escenarios, pues, suelen implicar una evaluación pues, de la sensibilidad de la entidad al impacto de los distintos escenarios en la valoración de sus activos, ¿no? A través de la propia proyección de los flujos de caja, ¿no? Como modelos dinámicos, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en el caso de los modelos basados en principios, pues en el peor de los casos, pues los diferentes escenarios planteados, ¿no? O sea, es decir, oye, yo planteo un escenario optimista, un pesimista, un base, y en base a eso, pues, y en base a la probabilidad y a los stress testing, realmente, pues me hago mi modelo, ¿no? También podemos clasificarlos según si los modelos son deterministas o si son probabilísticos, ¿no? Cuando hablamos de deterministas, pues son modelos muy complejos, teniendo en cuenta que hay muchas variables como los riesgos asumidos, la zona geográfica, las provisiones realizadas, las inversiones, los sistemas informáticos, el personal, que pueden impactar sobre el nivel de capital a cubrir, ¿no? Al final, las observaciones suelen mostrar desviaciones pues, entre lo que es la realidad y las predicciones, que se suelen deber a una gran cantidad de factores que influyen en el resultado, que no es posible modelizarlos en su totalidad, ¿no? Por ejemplo, la modelización del resultado de arrojar pues, un dado al azar, si quieres, es un modelo determinista complejo que podría en principio predecir el resultado cuando la fuerza, la trayectoria del área o los rebotes en superficie o el tipo de superficie o el tipo de dado, incluso sus imperfecciones, fueran conocidos en gran detalle, ¿no? En cuanto a los modelos probabilísticos, oye, pues para obtener esa descripción matemática de un fenómeno aleatorio, pues es necesario concretar pues, el espectro de los resultados posibles, ¿no? Y un subconjunto de todos los resultados posibles, pues se denomina un evento, ¿no? Si el grupo de resultados posibles es continuo, pues no puede asignarse generalmente una probabilidad positiva en cada resultado, pues la suma de las probabilidades obviamente no sería igual a 1, ¿no? En tal caso, sin embargo, pues es posible asignar unas probabilidades a distintos eventos, ¿no? Si los resultados posibles son números reales, pues asignamos, por ejemplo, el primero de las probabilidades de los eventos con un resultado inferior a un número específico. Utilizamos mucho la función normal de Gauss, ¿no? Al final es una distribución de probabilidad más común de utilizadas y es, por ejemplo, un hecho empírico, pues que las mediciones sujetas pues se deben estadísticamente mediante una distribución de Gauss y para un asegurador pues es de importancia primordial entender la dependencia de los riesgos, ¿no? A lo que está expuesto, ¿no? Algunos de los indicadores esenciales que pueden calcularse a partir de esta función de distribución, siendo la más importante de ellas el valor esperado, si se examina un gran número de variables aleatorias con distribuciones idénticas e independientes, pues el número promedio observado pues aproxima al valor esperado, ¿no? En el caso ideal, cuantos más eventos observemos, pues tanto más se aproxima la media al valor esperado o al valor esperado del valor medio, ¿no? Por ejemplo, si conseguimos o consideramos que un asegurador recibe pólizas de daños, por ejemplo, en Países Bajos y Alemania, si la intensidad de una tempestad o de una tempestad afecta a Alemania, pues el asegurador sufrirá siniestro de daños en Alemania. Pero debido a la dependencia es muy probable que el asegurador sufra también pérdidas de la cartera, daños en la holandesa, ¿no? Ya que es muy alta la probabilidad que una misma tempestad por la cercanía de ambos países afecte también a Países Bajos, ¿no? Y al final, por último, pues oye, esta determinación de modelos probabilísticos adecuados, pues es un campo de estadística conocido como estimación estadística, ¿no? Y se considera que los datos son aleatorios y responden a un modelo probabilístico subyacente desconocido, ¿no? Y dado que los datos son aleatorios, pues la deducción estadística muchas veces está sujeta a errores, lo que hay que maximizar el número de aciertos y minimizar el número de errores, ¿no? Bueno, pasamos ahora pues, al siguiente punto, a la integración de los modelos de solvencia 2 en la nueva normativa y aquí por daros una breve pincelada, pues la existencia de un modelo financiero pues, puede garantizar esa cultura de supervisión del riesgo de toda la empresa, ¿no? Sin embargo, pues, oye, lo que vemos es que estos modelos provocan una serie de dificultades al supervisor que hay que tener en cuenta y que el modelo no ofrece o no suele ofrecer una cifra exacta, sino que estudia cuáles son acontecimientos extremos cuya probabilidad que suceda es escasa, ¿no? Y que la auditoría de los modelos internos de riesgos
puede no ser suficiente para la evaluación de los mismos, ¿no? Por lo tanto, la utilización de modelos internos implica nuevas cargas y dificultades tanto para las compañías aseguradoras como para la autoridad de supervisión, ¿no? Y de acuerdo pues, a las buenas prácticas de riesgo, pues este capital económico de solvencia pues estimará en base a lo que es el perfil de riesgo de cada entidad, ¿no? Teniendo en cuenta pues, las particularidades de la mitigación y de los resultados de la diversificación de la misma, ¿no? En consonancia pues, con los últimos avances en materia de gestión de riesgos en la ciencia actuarial y con la evolución reciente del sector financiero, Solvencia II pues, adoptó un enfoque basado pues, en el riesgo económico que incentive una correcta evaluación y gestión de riesgos por parte de las empresas tanto de seguros como de reaseguros, ¿no? Y con respecto pues, a las exigencias de capital de solvencia, pues se requiere que las aseguradoras y las reaseguradoras mantengan un nivel de fondos propios que le permitan pues, hacer frente a las pérdidas significativas y ofrecer así a los ciudadanos que contraten un seguro tener ciertas garantías que se cumplirán los compromisos de pagos al vencimiento. Y para permitir a todas las empresas evaluar el capital económico y así reflejar el perfil de riesgo de las aseguradoras, pues Solvencia II establece una fórmula muy sencillita, que es la que tenéis en pantalla, para poder calcular pues, el capital de solvencia que garantice un nivel mínimo por debajo del cual no deben descender distintos ratios, ¿no? Como alternativa pues, al cálculo según la fórmula estándar, pues se establece también una posibilidad de utilización bajo distintos tipos de condiciones y previa a la autorización del supervisor, unos modelos internos que suelen ser más complejos, con los que las aseguradoras podrán recortar sus exigencias de capital porque se entiende que entienden mejor los riesgos, ¿no? Bueno, pues simplemente aquí explicaros pues simplemente eso sin entrar más en detalle, ¿no? Al final, en los modelos internos, pues caben dos posibilidades, modelos totales que determinen un capital requerido teniendo en cuenta todos los riesgos o parciales que solamente tengan uno o varios riesgos, ¿no? Bueno, pues aquí un poco os he puesto un esquema de cómo sería una estructura de capital de SCR, por ejemplo, para unos riesgos de suscripción, pues sería pues este tipo de ratios SCR y MCR, pues que habría que dividir el capital, lo que sea admisible de cada entidad por los distintos requisitos de SCR o MCR en cada caso, ¿no? Bueno, pues nos vamos a lo que serían los modelos de stress testing y lo que es los distintos análisis de escenarios. Y bueno, el stress testing pues es una metodología que utilizamos mucho para el adecuado recursos o recursos financieros, ¿no? Estas pruebas deben considerarse pues, como una medida apropiada del buen gobierno corporativo y un elemento fundamental, pues lo que sería en la gestión de riesgos de las entidades aseguradoras y no solo como una simplemente herramienta para asignar capital o medir resultados y menos aún como una respuesta a una medida regulatoria, lo que indudablemente pues también tiene su valor e importancia, ¿no? Y el stress testing contribuye principalmente a la comprensión por parte del Consejo de Administración y de la dirección de las entidades aseguradoras de los riesgos a los que estén expuestos para desarrollar distintos tipos de estrategias alternativas a mitigación de los mismos que diferirán pues, en cada aseguradora, ya que reflejan pues, la clase de riesgo específica que se está cubriendo o los niveles de riesgos aceptados o las políticas de secreción específicas. Y estas pruebas de sensibilidad pues, estiman pues, el impacto de la situación financiera pues, de uno o de más efectos de un factor de un riesgo determinado, ¿no? O de un grupo de riesgos muy vinculados entre sí, ¿no? En cambio, pues en análisis de escenario, pues es un tipo de prueba pues algo más compleja que lo que considera es efectos simultáneos de un grupo de factores de riesgo y que está vinculado con cambios externos y globales, ¿no? Como por ejemplo una crisis como la del COVID, una catástrofe natural o una evolución del mercado de capitales o de los tipos de interés, ¿no? Es una metodología pues, que asume que cada modelo es eficiente, que los resultados son confiables y estas pruebas de estrés son pruebas de resistencia que básicamente consisten en simulaciones hechas sobre el papel acerca de la capacidad que tienen los bancos y las aseguradoras para enfrentarse a una situación de deterioro de la economía y escenarios como el aumento pues, del desempleo, pues, el impago de créditos o la devolución de las desinversiones, ¿no? Aparte de entender
y analizar pues, cuáles son los riesgos habituales y las variaciones esperadas, pues también es necesario analizar escenarios extremos y atípicos. Y es verdad pues, que antes os he hablado sobre cisnes negros, pero es verdad que cada vez estamos más acostumbrados a cisnes negros, ¿no? Y así podemos entender, por ejemplo, el alcance de los riesgos asumidos, ¿no? Para ello, pues existen multitud de técnicas y los modelos de determinación y probabilística que hemos hablado antes, pues algunos de los cuales son los más adecuados, ¿no? Dependiendo para cada entidad y qué sector. Cada entidad aseguradora pues, debe considerar cuál es el perfil de riesgo específico y la complejidad de su modelo de negocio, lo que llevará a pruebas muy diferentes entre cada entidad, ¿no? Cabe señalar, pues oye, que para realizar este tipo de pruebas no solo se necesita un personal capacitado y una tecnología apropiada, sino también un trabajo conjunto de varias unidades de negocios dentro de cada aseguradora, pues oye, la gerencia de riesgos, la área financiera, la actual, la participación de las áreas de negocio, así como la visión de terceras partes, como pueden ser consultores, auditores, reaseguradores, agencias de rating o supervisores, ¿no? Y cada entidad, pues básicamente, pues lo que tendrá es que considerar su propio perfil de riesgo específico y la complejidad de su modelo de negocio. La naturaleza y el alcance pues, de las pruebas de estrés pues, van a depender pues, de cada entidad aseguradora, ¿no? Y aquí he supuesto algunos de los factores, pues la situación de solvencia, la línea de negocio, la situación del mercado asegurador, cómo es respecto al grupo que pertenece, política de inversiones, plan de negocio o condiciones económicas generales, ¿no? Es verdad que para ser más concretos, oye, los factores de riesgo pueden usar como una guía general de lo que la entidad aseguradora podría considerar, ¿no? Y aquí he puesto, oye, riesgos asumidos a nivel de entidad o organización, riesgos sistemáticos, ¿no? Como los principales de ellos, ¿no? Bueno, la periodicidad de estas pruebas suele ser anual, aunque también depende del perfil de riesgos, ¿no? Y la modelización pues, se basa pues, también en cuáles un poco los efectos sobre los distintos escenarios. Bueno, en el caso de entidades que por regulación inicio de prueba sí tienen implementado un esquema, por la coyuntura que hemos vivido ahora con el coronavirus, por lo que nos ha mostrado un poco cuáles han estado mejor o peor gestionadas, ¿no? Bueno, nos vamos antes de las conclusiones al último punto que es la técnica de modelo de valor en riesgo, el que conocéis ya como VAR, que fue diseñada por JP Morgan y se ha convertido pues, en una pauta del sector, ¿no? Es una norma recomendada por la mayoría de las regulaciones internacionales, como la SEC o el Comité de Basilea o la mayoría de las agencias de rating, como Standard & Poor's o Moody's, y se define pues, como una pérdida máxima posible de una cartera de activos, ¿no? El periodo de posesión de la cartera pues, varía normalmente desde un día hasta 2 semanas, pero esta técnica pues, también se aplica pues, para análisis de base de datos de pérdidas, es decir, pues, para una cartera en su conjunto, ¿no? El VAR se obtiene pues, estimando un cuantil, ¿no? De pérdidas y ganancias, ¿no? Yo creo que en este gráfico lo veis, por ejemplo, para clarificar un VAR, lo que podemos suponer que la entidad financiera ha calculado el VAR de un día de su cartera de negociación por ejemplo, en este caso, de 1.000.000 de euros y de la misma forma existe un 99% de probabilidad que la pérdida sea inferior a este 1.000.000 de euros, es decir, que la pérdida de la cartera sea inferior a esa cantidad en 99 de cada 100 días, por ejemplo. Es una medición estadística y requiere un establecimiento de una serie de parámetros iniciales, ¿no? Como los intervalos de confianza, el plazo, la moneda, las hipótesis o las metodologías de estimaciones. Las tres metodologías más importantes para calcular el VAR y son muy específicas, pues está el análisis de la varianza o covarianza, lo que es la simulación histórica o el método Monte Carlo, ¿vale? Para que lo tengáis un poquito de idea. Oye, y como conclusiones, oye, las entidades aseguradoras se enfrentan a muchos riesgos que deben gestionar, pero la complejidad de las compañías proviene de la naturaleza de las operaciones que tiene. La regulación de Solvencia II, estructurada en 3 pilares, pues va a aumentar de forma inexorable por la necesidad de gestión de eficaz de riesgos y de desarrollo de implantación para metodología en sus análisis. Y la identificación de tipos de riesgos, pues de una actividad necesaria para lo que son las entidades aseguradoras. Representan amplias posibilidades de desarrollo y un gran campo de estudios sobre temas conceptuales y prácticos debido pues, a las distintas particularidades, ¿no? El análisis de escenarios es una metodología muy conocida y muy útil y se podemos concluir que, oye, que la falta de datos en análisis financiero pues, suele ser una problemática tradicional de este tipo de metodologías y además en línea con lo que es Solvencia II.
Una lección, pues oye, de la crisis que hemos tenido, pues es la integración dentro de tipos de riesgo como el sistémico y el rápido deterioro, por ejemplo, de las principales variables macroeconómicas. Y al final una herramienta adecuada pues para estas pruebas de resistencia y congruente con la situación actual son pues, los stress test que hemos visto, ¿no? Y bueno, pues yo creo que aquí si queréis lo dejamos y si queréis, pues pasamos pues, a turno de preguntas. Voy a empezar a leer, voy a empezar a leer las distintas preguntas que he recibido y en el orden, ¿vale? A ver, vamos a ver. Vale, pues David Silva. El método Monte Carlo, ¿todavía las empresas aseguradoras? Sí, todavía la utilizan y depende pues en qué modalidad de seguro. Por ejemplo, en el de vida lo utilizan bastante. ¿Es importante la aplicación de la teoría de ruina de empresa asegurada en 2023? Sí, sí, por supuesto. Y sobre todo, más si cabe, con lo que hemos comentado anteriormente, David, de eventos catastróficos como los que hemos visto en los últimos años, que están fuera de todas predicciones y que han ocurrido. Con lo cual, sí que es importante. Vale. Por ejemplo, Jesús pregunta qué es el método Monte Carlo, ¿no? Y al final el método Monte Carlo es un método pues, no determinista o estadístico numérico usado para aproximar distintas presiones matemáticas complejas y costosas para evaluar la exactitud, ¿no? El método Monte Carlo se llama así por el casino de Monte Carlo, ¿no? Por ser la capital del juego de azar y al ser una ruleta, un generador, por ejemplo, simple de números aleatorios, ¿no? Y el nombre del desarrollo sistemático del método Monte Carlo, pues se datan de pues, aproximadamente de los años 40, ¿no? Y de 1940. Y mejoraron enormemente pues, con el desarrollo de la computación. Bueno, pregunta a Marcelo que cuál es el mejor método para edición de riesgos. Oye, pues Marcelo, aquí hay muchísimos métodos, no hay una piedra roseta en la que te pueda contestar dependiendo del tipo de riesgo, dependiendo del país, del negocio, pues será un mejor modelo u otro, ¿vale? O sea, y perdóname, Marcelo, por no serte más exacto, porque al final distintos tipos de aseguradoras emplean distintos métodos de medición de riesgo, ¿vale? Lo que hemos visto aquí, por ejemplo, el stress testing, lo utilizan casi todas. Pregunta Luis Medina que si los modelos de análisis de riesgos se han visto, pues también pueden ser usados para empresas para evaluar sus propios riesgos. Hombre, depende, porque al final nos vamos a basar, Luis, en modelos probabilísticos. Entonces, depende si los distintos estadísticos se aproximan o no. Si se aproximan a una T-de-Student, pues a una normal de Gauss o se aproximan a una chi cuadrado, pues puede ser. Si no se aproximan, no, dependiendo. Pregunta Jesús, ¿cuál es el mejor método para una financiera? No entiendo exactamente, Jesús, la pregunta, el método para una financiera. No sé si para la gestión de riesgo de una financiera, no sé si estás preguntando por eso, pero lo mismo que le he contestado antes, lo mismo que le he contestado a ver a Marcelo, ¿no? ¿Cuál es el mejor método para la medición de riesgos? Pues dependiendo del tipo de financiera. A ver, vale, gracias, Jesús. Vale, si queréis, oye, tenemos como 10 minutillos más que podemos seguir contestando alguna pregunta que tengáis. Esa presentación, pues no lo sé, Jesús. O sea, si quieres ponte en contacto con Ealde y que te digan. Yo creo que la grabación sí que se graba. Donde ya está, ¿no? Voy a dejar así. El método VAR. Vale. Vale, pues el método VAR es un método pues, que se usa para cuantificar cuál es la exposición de riesgo del mercado, ¿no? Utilizando distintas estadísticas tradicionales. Pues partamos por base pues, de los agentes económicos que hoy se enfrentan pues, a riesgos de distinta naturaleza, por ejemplo,
pues el riesgo de crédito, el riesgo de mercado, el de liquidez o el operacional, ¿no? Y al final se trata pues de un método que cuantifica muy bien cuál es el riesgo de mercado, ¿no? El VAR pues, vendría a medir cuál es la pérdida que puede sufrir en condiciones normales de mercado en un intervalo de tiempo y con un nivel de confianza y prioridad muy alto, ¿no? No sé si cuando lo habéis visto aquí en la presentación, pues os he puesto este esquema, ¿no? Este método. Por ejemplo, un ejemplo práctico puede ser el caso que os he puesto. Oye, pues, por ejemplo, si tiene una cartera que tengo de 50 millones de euros con un nivel de confianza del 90%, esto quiere decir pues, que se estima que solamente hay una posibilidad entre 10 en que las condiciones de mercado de que a día de hoy haya una pérdida superior a esos 50 millones de euros. ¿Vale? Si quieres, lo vemos si ese 10%, o sea, porque el nivel de confianza es del 90%. Vale, muchas gracias, Marco. A ver, ¿podrías ampliar los factores de riesgo a tomar? Bueno, yo creo que factores de riesgo hemos visto muchos, ¿no? O sea, si nos basamos en la presentación que hemos visto, pues aquí hemos visto muchos factores, riesgo de suscripción pura, y aquí hemos visto por la prima, el recargo de seguridad, los gastos de administración, hemos visto el riesgo de gestión de suscriptor, el riesgo de crédito, el operacional, el seguro, el mercado, o sea, cada uno tendría su propia, y esto es respecto a distintos tipos de riesgos. Si consideramos los sistémicos, pues lo podemos ver desde otro lado, ¿no? Pero al final son un poquito todos estos tipos de riesgos que hemos visto. Buenos días. En cuanto a factores de riesgo, se debe tener en cuenta los canales de distribución, como los medios donde la compañía realiza operaciones. Sí, seguro. Los canales Orlando, seguro que sí. El país y los canales de distribución, por supuesto. Sobre todo muchas veces para el recovery, ¿no? O sea, para esa parte de cómo voy a recuperarlo. En caso de riesgo de seguro, ¿es válido considerar la calificación de riesgos otorgada por una firma internacional? Sí, por supuesto. Y de hecho se hace. Y dependiendo de la normativa, te lo permiten. De hecho, muchas veces te exigen una calificación de riesgos mínima, que muchas veces suele ser superior, por ejemplo, un equivalente a un A- en S&P o Fitch o un A3 en Moody's. Mira, pregunta José Mauricio, pues una pregunta interesante, si varía la evaluación de riesgos en una insurtech. Sí varía y también varía legalmente a lo que están dispuestas. De hecho, pues las insurtech, igual que las fintech, en la parte más financiera, pues no están expuestas a tanta regulación y por eso también tienen ellas un mayor riesgo, ¿no? Ellas tienen que considerar un binomio de rentabilidad-riesgo más alto, ¿no? A ver, pregunta Jesús Ramírez, si yo quiero ver las pérdidas del producto en un almacén, ¿qué método podría usar para obtener las variables? Bueno, pues aquí yo entiendo, Jesús, que no te estás refiriendo a una aseguradora, te estás refiriendo a una industria, ¿no? Entiendo. Pues dependiendo de qué tipo de almacén, ¿no? O sea, ahí Jesús me falta un poquito discúlpame, de contexto, ¿vale? Pregunta Orlando Lugo si la gestión de riesgos de la compañía de seguros está en línea con las recomendaciones del GAFI. Sí, por supuesto. Pregunta Rodolfo Cabrera Vargas. Bueno, pues es agradecimiento. Cristian, cuando se realiza una póliza de una carga marítima y el buque es atracado, ¿cómo responde la seguridad en estos casos? Pues ahí, sobre todo, entran, Cristian, muchos temas legales. Es decir, dónde ha sido atracado, dónde se pone la denuncia, qué tipo de carga tiene, qué tipo de seguro tiene para esos tipos de atraco, porque existen. O sea, ahí cambia un poquito. A ver, pregunta Eric Flavio, para gestión de riesgos, uno debe apoyarse en la información histórica de datos. ¿Qué programas informáticos utiliza para gestionar esa información en el análisis de riesgos en la empresa de institución? Bueno, pues en BBVA utilizamos una base de datos que se llama Datio, que es una base pues, de Big Data creada entre Statio y BBVA. Y básicamente utilizamos cuál es el histórico, es decir, todo lo que sea retrospectivo, y también utilizamos bases de datos prospectivas, es decir, hacemos estimaciones y hacemos distintos análisis de sensibilidad. Marcelo pregunta cuánto afecta el riesgo de un país de gestión de riesgo de una aseguradora. Pues afecta mucho, Marcelo, dependiendo qué país. Si estás en países, entre comillas, de primer mundo, donde las regulaciones son más estables, pues afecta menos. Si estás en países donde pues, se pueden producir cambios muy importantes gubernamentales, pues afecta más. Vale, muchas gracias, Jesús, a ti por la información.
No sé si tenéis alguna duda más, pero vamos, las preguntas que habéis preguntado y espero haber respondido a todas porque hay un momento que habéis preguntado muchas a la vez. Espero haberlos contestado todas, si no escribirme otra vez y en los 2 minutillos que nos quedan las intentamos contestar. Bueno, como habéis visto, os he dado mucha información en poco tiempo, o sea, en 40 minutos he intentado daros mucha información para gestionar mucho tiempo, pero sobre todo lo que os animamos es, si os ha interesado, pues os animamos que a cursar los distintos programas que tenemos en EALDE, porque realmente lo que hacemos es todo esto que hemos visto, lo profundizamos muchísimo más con ejemplos prácticos y realmente pues se aprende muchísimo de riesgos de aseguradoras. Bueno, Jesús, riesgos operativos las aseguradoras realmente son muchos. O sea, riesgos operativos, pues aquí podemos tener desde una mala gestión o un programa informático pues que haya causado pues algún tipo de fallo, ¿no? O sea, riesgos operativos pueden ser muchísimos, tanto tecnológicos como humanos, como informáticos, por ejemplo. Los riesgos nunca se aparecen, se pueden controlar. Un control de estos se realiza mediante una adecuada gestión de riesgos. Y muchas veces es cuando no podemos gestionarlo de forma adecuada, pues por ejemplo acudimos a los reaseguros, que es muy típico en las aseguradoras. Sí, sí, por supuesto. Todos los riesgos de sostenibilidad, como está diciendo Auron, son ahora muy importantes. Al final, el cambio climático puede llevar tipo de riesgos físicos o tipo de riesgos de transición, que tanto los físicos como de transición son muy importantes. Los físicos de cara a, oye, si tenemos asegurados, por ejemplo, un hotel que está cerca de la costa, pues sabemos que hay mayores probabilidades que ese hotel, por lo que es el cambio climático, suba al nivel del mar y se puede inundar el hotel y por lo tanto dejar de funcionar. O un riesgo de transición, por ejemplo, pues en una industria, por ejemplo, como la de oil and gas o como la de utilities, donde pues la gestión del carbono pues se está intentando ser carbono neutro para el año 2050, ¿no? Con lo cual van a tener que hacer un cambio radical en sus negocios. Eso es lo que llamamos riesgo de transición y es otro de los riesgos, como dice Auron, y muy bien, muy buen ejemplo, que estamos valorando muchísimo a día de hoy. Bueno, pues lo primero, daros gracias a todos por haber asistido a esta webinar. Ha sido un placer y sobre todo espero veros en algún máster que significará pues, que os ha gustado y que queréis seguir aprendiendo.